Una joven millonaria vivía rodeada de lujos, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Nadie era digno de su mirada, hasta que una tarde en un taller mecánico, el destino la obligó a arrodillarse ante su propia fragilidad. Su cuerpo gritó de dolor, y nadie respondió, excepto aquel a quien llamó mugroso segundos antes. Lo que sucedió después cambiaría su vida, su futuro y también su corazón. Era una tarde cálida en la ciudad. El sol caía sobre los autos estacionados frente al taller, y el olor a metal caliente impregnaba el aire. El motor del auto de Claudia chisporroteaba, lanzando humo mientras ella frenaba bruscamente. Vestida con ropa de diseñador, caminó entre las herramientas con gesto de disgusto. «¿Este es el mejor taller que encontré?», murmuró con desprecio. El mecánico Andrés levantó la vista con calma y secó sus manos grasientas. «¿Puedo revisarlo, señora?». «No se preocupe», dijo. Pero ella frunció el ceño al ver su overol sucio y bufó con arrogancia. Los aprendices se miraron entre sí, incómodos por el tono. El ruido de la radio antigua llenaba el ambiente, mientras Andrés abría el capó y examinaba el motor con manos expertas. Claudia miraba alrededor con el ceño fruncido, como si tocaran su orgullo. «Este lugar apesta a grasa y a gente sin futuro», murmuró. Los aprendices bajaron la mirada, dolidos en silencio. «Hago lo mejor que puedo, señora, pero debo revisar con cuidado», respondió Andrés con calma. Ella soltó una carcajada burlona. «Claro, típico de un mecánico mugroso», escupió. El aire se volvió pesado, como si la temperatura bajara de golpe. Andrés apretó la mandíbula, pero no respondió agresivo. El destino, sin embargo, ya estaba preparado para intervenir. Un grito desgarrador retumbó en el taller, todos se giraron alarmados. Claudia se desplomó de rodillas, sujetando su espalda con desesperación. «No siento mis piernas», sollozó temblando, las lágrimas resbalaban por su rostro maquillado, arruinando su apariencia perfecta. Andrés dejó caer las herramientas y corrió hacia ella. «No te muevas», ordenó con voz firme. La mujer trató de incorporarse, pero el dolor la hizo gritar de nuevo. «Por favor, ayúdame», suplicó con voz quebrada. Los aprendices titubearon, paralizados ante la escena. El tiempo se detuvo, y el destino habló. El teléfono de Claudia temblaba en su mano. Marcó el número de su prometido. Su voz era un hilo débil. «Rodrigo, me duele. No puedo caminar. Por favor, ven», suplicó. Pero tras unos segundos la llamada cayó al buzón. Ella quiso intentarlo de nuevo, pero su visión se nubló. «No puedo quedarme aquí esperando», jadeó. Andrés la sostuvo con cuidado, temiendo empeorar la lesión. «Te llevaré al hospital». Ella negó, temblorosa, pero sin opciones. El sonido del motor, del viejo auto de Andrés, resonó en el taller, y con él una esperanza. La ciudad rugía con bocinas, los semáforos cambiaban rápido, y cada bache hacía gemir a Claudia. Su respiración entrecortada llenaba la cabina, mientras Andrés conducía con mirada fija. «No entiendo. Esto nunca me había pasado», lloró. Él apretó el volante, tratando de ocultar su preocupación. «Respira. Estás a salvo», murmuró. Las luces del hospital brillaban a lo lejos, como un faro en la tormenta. «Perdón por lo que te dije», susurró, sin mirarlo. Andrés abrió grandes los ojos, sorprendido por la sinceridad. La ambulancia tardaría mucho. Él había sido su única opción. El destino estaba en sus manos. Los médicos la tomaron en camilla y la llevaron directo a evaluación. El olor a desinfectante quemó sus fosas nasales, recordándole su fragilidad. Las luces blancas pasaban como fantasmas sobre su rostro. «Señorita, su columna está comprometida. Si no la operamos ahora, perderá la movilidad», advirtió el neurocirujano. Su corazón se aceleró, golpeando contra su pecho. «¿Puedo llamar a mi prometido?», pidió desesperada, pero tras minutos, otra vez silencio. Andrés aguardó fuera con la respiración agitada. Sintió culpa, miedo, preocupación. La operación comenzó. La espera fue eterna. Las horas parecían siglos en la sala de espera. Andrés caminaba de un lado a otro, apretando una gorra vieja entre sus manos. Los doctores finalmente salieron, con rostro serio. La cirugía fue exitosa, pero necesitará terapia y apoyo emocional, explicaron. Él respiró aliviado, sintiendo el corazón volver al pecho. «¿Puedo verla?», preguntó tímido. La habitación fría y silenciosa recibía a Claudia con cables y parches. Sus ojos se abrieron lentamente, encontrando a Andrés sentado a su lado. «¿Por qué sigues aquí?», murmuró. Él sonrió, sin saber responder.
Esa noche, el pasillo del hospital estaba iluminado con luces frías, y el silencio pesaba como plomo. Los padres de Claudia no habían llegado, estaban en Europa, atendiendo negocios prioritarios. Cuando llamaron, solo preguntaron por los gastos, no por ella. Al colgar, Claudia sintió que el vacío era más grande que sus heridas. Minutos después, su prometido apareció con perfume caro y mirada distante. ¿Por qué no contestaste?, reclamó ella, con la voz quebrada. Porque nuestra relación es por conveniencia, respondió él, sin bajar la vista. Mis padres quieren la alianza con los tuyos, no a ti, agregó con frialdad quirúrgica. Si estás rota, nada de esto sirve, murmuró, dándose la vuelta y marchándose. El monitor cardíaco latía lento como un corazón tratando de no romperse. Los días pasaron entre ejercicios dolorosos y noches en vela. Claudia lloraba en silencio, frustrada por su lentitud. Andrés la animaba, sosteniéndola en cada intento. Tienes fuerza, aunque no lo creas, decía con voz suave. Ella comenzó a verlo con otros ojos, descubriendo su nobleza. La terapia avanzaba, y Claudia intentó levantarse apoyada en barras metálicas. Sus piernas temblaban como ramas bajo tormenta. El fisioterapeuta la miró serio. Si te rindes hoy, mañana será peor, advirtió. Ella apretó los dientes. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Andrés, no me dejes caer, suplicó con voz rota. Él colocó sus manos firmes en su espalda. Aquí estoy. No voy a soltarte, murmuró. Cada paso era un grito interno. Cada avance, una victoria silenciosa. Meses después, cuando dieron el alta médica, Rodrigo apareció mirando su celular, sin levantar la vista. Al fin, suspiró. Esto ha retrasado el compromiso de las familias, murmuró sin tacto. Claudia lo observó, sintiendo un vacío helado en el pecho. No estuviste cuando más te necesité, dijo con voz temblorosa. Él se encogió de hombros. Estabas en manos de profesionales y de un mecánico, soltó con desprecio. Andrés bajó la mirada, apretando los puños para no responder. Ese mecánico fue quien me sostuvo cuando tú no estabas, dijo Claudia, recuperando su fuerza. Rodrigo bufó. Cuando todo sane, hablaremos de negocios, dijo, dándose la vuelta. No, lo detuvo ella. No habrá boda, ni negocios, ni compromiso, declaró firme. Rodrigo se congeló, pero no volteó, y el pasillo quedó en silencio, como el eco de una vida que acababa de romperse. Días después, Claudia regresó al taller, donde su vida se torció para sanar. Los aprendices corrieron hacia ella, sorprendidos. «Señora Claudia, camina», gritaron emocionados. Ella avanzó despacio, sintiendo un leve temblor en las piernas, pero más fuerza en el corazón. Andrés se limpió las manos nervioso. Su overol manchado lucía casi elegante bajo la luz. «Lo lograste», murmuró con la voz quebrándose apenas. Ella levantó la vista con lágrimas brillantes. «No, lo logramos», corrigió. Las risas tímidas de los aprendices llenaron el ambiente. El olor a aceite, metal y trabajo duro se sintió como un abrazo auténtico. Claudia sintió su corazón latir distinto, como si por fin pudiera respirar, y entendió que el amor no siempre se encuentra en salones de mármol, sino donde alguien decide sostenerte. Cuando el taller cerró esa tarde, Andrés la invitó a subir a un pequeño altillo del lugar, un espacio cálido con herramientas antiguas y una vieja radio sonando suave. Claudia observó el ambiente, sintiendo cómo ese rincón humilde tenía más corazón que todos los salones lujosos donde creció. «Nunca pensé caer aquí, ni sanar aquí», susurró, mirando la ciudad desde la ventana. Andrés la escuchó en silencio, con una suavidad que no necesitaba palabras. «Todos caemos, lo importante es quién nos levanta», respondió con calma. Ella respiró hondo. Al tomar su mano tembló, pero esta vez no de miedo, sino de inicio. El mundo pareció detenerse, como si el ruido de la ciudad quedara atrapado bajo sus pies. Desde la escalera metálica, los aprendices espiaban entre risas contenidas. Todas las segundas oportunidades tienen testigos. Las luces cálidas del taller pintaron sus siluetas como un retrato de destino. Y allí, entre motores y cicatrices, Claudia descubrió que a veces el amor florece donde nadie mira. Claudia aprendió que la vida puede quebrar el orgullo, pero también puede sanar el corazón. Los lujos no sostienen, cuando las piernas ya no pueden hacerlo. El verdadero valor está en las manos que te levantan, no en las que te presumen. Aquel mecánico humilde se convirtió en su fuerza, y ella, en su gratitud eterna. Cuando volvió a caminar, también aprendió a amar, porque a veces hay que caer, para poder ver quién realmente está ahí para levantarte.